sí, eso es importante, sí. Ayer me quedaba seco de repente de la garganta. Sí. No, no se oye. Este sí. Y bueno, ahora sí. Aquí sí se me oye. ¿De verdad los editores le hacen un favor al escritor publicando su libro? Bajo este título provocador nos acompañan en esta mesa Enrique Murillo, editor y traductor. Colaboró durante casi 10 años en Anagrama, fue director editorial y alto ejecutivo en grandes grupos como Bertelsmann, Planeta y Santillana. Creó una diminuta editorial llamada Los Libros del Lince. También participó en la fundación de un suplemento que él llamó Babel y alguien rebautizó como Babelia. Y gracias a sus informes de lector y traducciones hemos conocido a Martín Amis, Vladimir Nabokov, Salman Rushdie, y a Pombo, Pisón, Loriga, Perezagua, Littmaer, Reguera. Le acompaña en la conversación el escritor Pedro Ugarte. Está considerado como un referente de la literatura actual en el País Vasco. Cuenta con premios finalista del Premio Herralde, Premio Euskadi de Literatura, Premio Papeles de Zabalanda, Premio Lengua de Trapo de Narrativa y Premio Logroño. Sus novelas se han traducido al italiano y al francés, y sus cuentos al inglés, euskera, polaco y alemán. Su última obra, publicada en 2024, Un lugar mejor, también ha sido seleccionada entre las finalistas del Premio Euskadi de Literatura 2025, fallo que se resolverá en estos días. Les doy la palabra. Hola, Egunon, a todas y a todos. Bueno, yo soy Pedro Ugarte, como he sido además amablemente presentado, pero yo creo que en buena parte, vamos a hacer un diálogo entre los dos, pero creo que en buena parte el verdadero protagonista de este diálogo va a ser Enrique, ¿no? Enrique Murillo, que como ha sido también acertadamente presentado, yo creo que es que, por decirlo de forma todavía más sintética, Enrique Murillo en la edición española lo ha sido todo, y lo ha sido todo durante un prolongado periodo de más de medio siglo. Con lo cual me parece que es una oportunidad además, creo que luego puede haber, aunque sea brevemente, pero un momento para algún tipo de preguntas que puedan salir en función de lo que vayamos comentando por aquí, porque, insisto, lo ha sido todo, ¿no? Ha estado en todos los proyectos
editoriales de envergadura de este país. Es verdad que estuvo en Anagrama, antes estuvo colaborando con Carlos Barral, después es que ha estado en Plaza y Janés, ha estado en Planeta, está en Alfaguara, luego hizo su propia editorial, Los Libros del Lince. En fin, me parece que es una oportunidad espléndida de aprovecharle, ya que está aquí, y para hacerle preguntas interesantes. Por cierto, es que ayer presentamos en Bilbao, en la librería Cámara, Personaje Secundario, que, bueno, por supuesto, Enrique, por cierto, también es escritor, ha publicado 4 obras de ficción a lo largo de su vida, pero ayer presentamos, y además fue la presentación que se ha hecho, porque luego es verdad que va a haber presentaciones en Madrid, en Barcelona y en muchas otras ciudades españolas, pero la primera fue aquí en Bilbao, Personaje Secundario. Un libro yo lo calificaría como unas memorias profesionales bastante amplias, con el subtítulo La oscura trastienda de la edición. ¿Y qué es lo que hace Enrique Murillo en este libro? Pues Enrique lo cuenta todo. Es decir, lo cuenta todo y no se puede decir de otra manera. Es decir, hay que entrar en el libro para verlo, pero literalmente lo cuenta todo con bastante honestidad. Yo le estuvimos comentando ayer, porque es verdad que hemos tenido relación epistolar durante mucho tiempo, pero en persona nos conocimos ayer, y yo le dije a Enrique, el paso del tiempo y en consecuencia la edad, porque Enrique tiene algunos pocos años más que yo, da libertad, y da libertad para contar todo lo que cuentas en este libro. ¿Tiene esto algo que ver para haber sido tan sincero? Bueno, primero, gracias a todos por estar aquí. Mi relación como editor con el País Vasco es muy larga. Por ejemplo, cuando yo estaba en Anagrama, yo leía español y leía los ingleses y americanos y luego tenía que elegir traductores y, por lo tanto, Jesús Zulaika, que es un viejísimo amigo mío, pero que ya vivía entonces en Madrid viendo pasar el vuelo con el que regresaba de Argentina su mujer, con un paquete de carne muy buena, digamos, y luego con autores, y he estado aquí, por ejemplo, con Willy Uribe, que es un autor al que he publicado toda su obra, y considero una demostración de cómo puede un editor fracasar, porque no he conseguido nunca que se le leyera universalmente, etcétera, etcétera, y bueno, Pedro, Galder Reguera y tantos más. Y luego tengo una larga experiencia en relación profesional con Carmen Torres, que está aquí, que es como mi hermana, y que nos ponemos a llorar de vez en cuando. Aquí me he sentido siempre como en casa, y además en esta asociación más, porque yo fui miembro de la directiva de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que, como la de aquí, admite a quien escriba. Da igual su nacionalidad, la lengua en la que escriba, y yo creo que es bueno en este país de rencores y de enemistades demasiado estúpidas y que no han llevado a nada, digamos que estemos los que abrimos, ya que hay tantos que cierran. Así que gracias por la acogida. Entonces, háblanos de la libertad a la hora de escribir. Sí, me acordaba, esta vez sí que me acordaba de la pregunta. A ver, yo empecé a escribir... No, es que veréis que a mitad de camino de lo que os diga tendré que preguntar hoy, ¿de qué estaba hablando, por favor? Tengo 81 años y estoy ya en fase pre-Alzheimer. Yo empecé a escribir este libro en 2016, es decir, en el momento en el que vendí los libros del Lince, no por voluntad mía, sino de los otros 14 socios que habían contribuido con su dinero a crear esa editorial 10 años antes, y que a partir de hacía ya 2 o 3 años me decían: Enrique, cómprame mis acciones. Digo, ahora mismo, valen 0 euros. Porque claro, una editorial pequeña tiene un pequeño capital de arranque, lo gasta todo en los libros que produce durante un año y medio, según la cantidad de dinero que tengas y la cantidad de libros que produces, y luego se acaba el capital. Y entonces, ¿de qué vives? Vives de lo que factures, que es como de funambulista. O sea, es un disparate.
Yo empecé a escribir este libro habiendo vendido la empresa a Malpaso, que la destruyó en apenas 6 meses. Me llevaron luego a juicio por decirlo en Twitter. De momento he sido absuelto, pero han recurrido a la sentencia. Y bueno, todo así. Todo así. Es que hemos de hablar, si os parece, sobre todo de la picardía y del carácter de los editores, de mis colegas, mis hermanos, y cómo hemos de defender aquí a los escritores, a los autores. De eso querríamos hablar. Entonces, yo empecé a escribir en 2016 y yo soy lento. El libro está reescrito unas 80 veces, excepto el último capítulo que no me dio ya tiempo, y por lo tanto yo todavía estaba en la edición, aunque aquí prácticamente no lo cuento, ya sobran páginas por todos lados. Yo todavía fui el editor de la colección libroseldiario.es de Roca Editorial durante un año, y ahí publicamos un montón de libros muy importantes en el intento de estudio de la situación política española. Y luego todavía un amigo me dijo, oye, tengo tantos miles de euros que puedo apartar de lo que estoy guardando para mi vejez, me gustaría hacer una editorial, ¿tú querrías ser el editor? Y digo, sí. Dice, ¿cuánto cobrarías? Digo, hombre, no, si cobro yo ya no hacemos la editorial, porque con este dinero nos da para hacer 3 libros. No, yo lo hago gratis porque yo me voy a divertir, a mí publicar me divierte y no me cuesta esfuerzo. Lo que cuesta esfuerzo es escribir, lo que cuesta esfuerzo es escribir. Hablemos de eso, por favor. Entonces, ya desde el primer momento soy como soy, siempre he dicho la verdad, me han despedido de todas las multinacionales, yo nunca he callado y ahora pues tampoco he callado. He dicho, a ver, el libro lo han leído 2 abogados, uno para los presuntos delitos contra el honor. Está hablando en serio, ¿eh? No, todo lo que digo es literal. Y otro para los presuntos delitos de tipo penal, que esos son mucho más graves. Porque claro, yo lo he visto todo. Yo no soy nadie. No soy absolutamente nadie. Pero he estado en todas partes y en el lugar donde no debía estar. Comparé y era de Pladur con directores generales. No os voy a contar más. En el libro está contado todo. Pero el abogado de penales me dijo, hombre, por favor, no pongas los nombres. No pongas, que no haya trazabilidad por la historia de quién es ese director general. Porque es que bueno. Entonces sí, bueno, este es un thriller. O sea, el editor, Manuel Ortuño, es un hombre osado hasta extremos del heroísmo, porque, o sea, que se nos va a caer el pelo. A mí no, pues ya no tengo, pero a él todavía tiene. Pero si no lo hacía así, a mí no me valía la pena. A mí no me valía la pena. Yo fui un rojo desde que salí de mi casa y moriré rojo, y un poco rojo y negro para entendernos, ¿eh? Un poco anarco. Y la vida me ha regalado una cosa, leer. Y encima que me pagaran por leer. Bueno. Hay una parte también en el libro, también ayer fue importante, creo, en la presentación. Igual es una forma de empezar a involucrarnos con muchas personas que aquí les puede interesar esa relación escritor-editor, ¿no? Tú hiciste una reivindicación, lo haces también en el libro, de que de alguna forma, casi los traigo como idea en común, que quienes hacen los libros, léase el que los escribe, el que eventualmente los traduce, con Enrique también tiene una amplísima, larguísima historia como traductor, y quien los corrige, quien mima el texto, son de alguna forma los que menos cobran de todo este negocio. Es decir, y en muchísimos casos no son los profesionales. Es decir, los profesionales, que también absolutamente respetables, por supuesto, sus papeles, ¿no? Pero son la persona que vende los libros, la persona que distribuye los libros, la persona que edita los libros, pero las personas que hacen el libro son las menos profesionales, y tú reivindicas mucho esta cuestión. Claro, yo les llamo los parias de la edición. Un paria en la civilización hindú es un intocable. Intocable en el sentido de que más vale no tocarlo, ¿no? Porque es la burria, es la mierda. Por desgracia,
las empresas grandes de edición en España en 2009-10, cuando empezó a afectar la crisis financiera al mundo del libro, que la afectó profundamente, lo que hicieron fue echar a la calle a todo el mundo y solo quedaron unos 20.000 tipos de marketing. Y luego los que son los editores, que se supone que contratan los libros, pero no los leen. Ya los que leen están fuera, los que corrigen están fuera, los que traducen están fuera y todo el mundo cobra tanto la letra, tanto la página, tanto la línea, etcétera, etcétera. Las tarifas de todo esto están congeladas desde 2010 y estamos en 2025. Y una asociación de correctores que osó establecer unos mínimos para el pago de su trabajo, que se paga tanto alzado por cantidad de línea trabajada o lo que fuere, fue multada por la Comisión del Mercado de la Competencia y no sé qué leches. Multados por establecer, claro, porque se supone que son trabajadores por cuenta propia y trabajan para un par de empresas. O sea, falsos autónomos como los de Globo. La semana que viene saldrá una carta que dirijo al señor Urtasun, ministro de Cultura, a quien tengo que recordar que en la Ley de Propiedad Intelectual del año 1987, en un artículo que es el número 72, en donde dice: y se establecerá el reglamento para introducir en España el control de tirada. Y no hay control de tirada en España. Los editores nos mienten. Los editores nos mienten a los autores. No nos dicen: Manuel, ¿estás ahí? Manuel ha cumplido la ley. Manuel me ha enviado lo que dice la ley. La ley dice que el editor debe mandarnos un certificado de tirada emitido por la imprenta y con sello de la imprenta. Y él ha cumplido a la letra la ley. Ningún editor español cumple la ley a la letra. Te lo dicen ellos. Y entonces se quejan de que haya anticipos demasiado altos. Pero si hay una desconfianza total, si es que no sabemos nada, cuánto imprimen, cuánto venden, por qué en las esto será público, o sea que está ahí, hay cámaras. Señores editores, escúchenme, ¿por qué en algunas multinacionales en el departamento de royalties tienen 2 carpetitas? ¿Por qué tienen 2? Liquidaciones optimizadas. Bueno, ¿optimizadas para quién? Amigos. Como yo tampoco quiero ir a la cárcel, no voy a citar la empresa, pero en el libro, Enrique, llega un momento que igual, bueno, yo creo que es una forma más especialmente gráfica de relatarlo. Llegaste a un grupo editorial en el cual prácticamente te encontraste con una doble contabilidad. No, eso lo puedo decir aquí. Yo fui, cuando me harté de Bovelia, que es como le llamaban los chicos del taller cuando bajábamos a hacer los números ceros de lo que se llamó luego Babelia, enseguida en el taller lo llamaban Bovelia, claro. Y, a ver, yo he tenido 5 hijos, 3 hijos, perdón, 5 nietos y tal. El hijo más tonto que tengo es Babelia. Es así. Es así, es que los suplementos... No tenemos ninguna intermediación entre el autor y el lector. El librero. El librero sí que lee un poco los libros, al menos lo que puede leer. Hablaremos también de lo que pasa en las librerías hoy en día, que es terrorífico. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La doble contabilidad. La doble contabilidad, sí. Yo... bueno, y también tu decisión final con relación a ese fenómeno, vamos. Yo fui fichado por un joven alemán de 33 años y yo ya tenía 48, llevaba como 15 años trabajando para Anagrama, no contratado. Yo cobraba a tanto la hora de lectura, a tanto el informe, traducía por las mañanas más todos los sábados y domingos, si no, no llegaba a fin de mes. Y luego por la tarde le decía a Herralde: mira, esto es bueno, se llama Pongo, no sabemos ni quién es, pero este tío escribe, los demás que se han presentado a premios son una mierda. Y le explicaba hoy en pública a Martinemis que este es bueno, etcétera. Bueno, y así, me fui porque se negó a hacerme un contrato.
Y yo ya tenía 48 años, llevaba 15 sin pagar la seguridad social porque no me llegaba. Tal cual. Entonces, pero fuiste a otro sitio. Me fui a Plaza Ijanés y en Plaza Ijanés heredé no el despacho físico porque se había trasladado a la empresa, pero sí los muebles, porque por ahorrar no compraron muebles nuevos ni para el director editorial. Pedí que me compraron una silla porque mi espalda ya no aguantaba mucho. Pedí una Hispano Olivetti Lexicon 80 para teclear y tal. Y bueno, los muebles eran como el primera plana de los años 40, o sea, mueble de metal. O sea, abrir el cajón era una sinfonía. Estaba todo herrumbroso y tal. Y en un cajón encontré unas llaves. Y claro, yo soy muy curioso. Y entonces cogí el manojo de llavines, empecé a abrir los cajones, casi todo estaba abierto. Había un armario y dos hileras de cajones en la mesa. Y entonces, finalmente, en el último armario que abrí, había ahí unos cartapacios así como sucios, de plástico, pero muchos, como 7 u 8. Entonces cogí uno, abrí, empecé a mirar. Empecé a pasar páginas, era todo lo mismo. Cogí otro volumen y era lo mismo. ¿Y qué había? ISBN, Follett, Ken, el título de la novela y luego 2 cifras. Una más baja y otra muy alta. Una a lápiz, otra a bolígrafo. Era la doble contabilidad de ventas de Plaza Ijanés durante a lo mejor 6 años. Doble contabilidad de liquidaciones. La verdad y lo declarado. Esto es un hecho. Entonces, como soy, un poco raro supongo, cogí aquello, me fui al despacho del director general, que era casi como si fuera mi hijo, y le dijo, Hans, era alemán, Hans, mírate esto, si tú ves lo mismo que estoy viendo yo te digo, si esto va a ser así, yo me voy hoy. No tengo a dónde ir, pero me da lo mismo. Vuelvo a traducir. Y él se lo miró y me dice, ¿esto quiere decir ventas reales, ventas declaradas? Sí, señor. Esto no lo hace Bertelsmann en ningún país del mundo, me dijo. Y en España va a dejar de hacerlo hoy. Hazme el favor de dedicar tiempo, no mucho, me dijo enseguida, no mucho, a actualizar hacia el alza las liquidaciones de todos los autores vivos a los cuales hemos estado estafando durante estos años. Dice, y no es lo único espantoso que estoy viendo en esta casa. No es lo único espantoso que estoy viendo en esta casa. Los ejecutivos de esta casa han estado robando y los auditores que venían de la central alemana de Gütersloh llevaban tiempo no mirando los números, porque estamos en venta. Enrique, esta empresa está hundida, está quebrada, era un gigante. Tenía una división de enciclopedias, una división de no sé qué, tenía como 15 directivos. Y estaba en la ruina. Dice, mira, me dan 1 año y medio. No sabemos todavía la profundidad de las deudas que tenemos. Pero me dan a mí y te dan a ti, 1 año y medio. Olvídate de hacer una colección de tipo literario, que es lo que quería yo que hicieras y por eso te fiché. Y bestsellers por un tubo y que no sean muy caros, porque si no nos hundimos. Y entonces el chico este tan literario de anagrama y tal se convirtió en un a veces comprador y a veces fabricante de bestsellers. Pero el tema de las liquidaciones fue así y ahora no sé cómo es. Decía, no, es que con la informática ya no se puede hacer eso. De todas formas, incluso cuando ya, vamos a decir, se unificaron en ciertas casas ese tipo de contabilidades, yo creo que se aprecia en tu libro y en los testimonios que das que hay una tensión terrible entre un director comercial y un director literario. Es bestial. Mira, mi propio libro, sin ir más lejos. Este libro lo han leído a como 4 o 5 editores jóvenes de Postín, que no se han atrevido. Lo han leído en alguna multinacional y hubo una editora
de empresa gigante, no de las dos más gigantescas, de otra, que me dijo, nos gusta mucho el libro, pero termínalo, porque estaba, no sé, le faltaban 200 páginas aún. Termínalo y hablamos cuando lo termines. Y seguí adelante y por eso el final está escrito más rápido. Se lo mandé y me volvió a decir, mira, nos gusta mucho, pero no sabemos cómo venderlo. ¿Qué quiere decir esto? En las reuniones de los comités editoriales actuales, allí donde se toman las decisiones sobre vamos a invertir en esto o en aquello, normalmente preside alguien de gerencia, digamos, no el director general en absoluto, sino alguien más abajo, y está en el director editorial, que no manda, y está todo el departamento de marketing, que manda. Entonces me dijo, es que no sabemos cómo venderlo. Y esto, traducido a alguien que estaba ahí, significa que el de marketing dice, no, esto no venderá al menos 8.000 ejemplares, por lo tanto, no nos va, fuera. Claro, los de marketing no han leído un libro en su vida. Entonces, ¿cómo van a saber si vende o no vende? Cuento la historia de lo de Mushnik, de cuando le echan, y qué pasa con los dos autores esos. Bueno, cuéntala porque luego quiero hacer algunas preguntas más prácticas. Muy bien. Pero cuenta lo de Mushnik, sí. A Mario Mushnik, que digamos era un gran editor, pero un gran editor que se olvidaba de que la edición es un negocio y que si no es un negocio cierras. Eso no se puede olvidar. Y no hemos de ser esquizofrénicos, no, hemos de hacer convivir. Todo editor es un publisher también, es decir, tiene que ser un hombre de negocios, en algún sentido. Tú tienes que tener la capacidad de tener unos cuantos libros que vendan y que paguen los buenos, para entenderlos. Pero a veces hay algunos libros buenos que sí que venden. A Mushnik le echaron porque los números de Seix Barral, cuando estaba él allí, ya propiedad del Grupo Planeta, pues no iba. O sea, no iba, es que no pillaba ni una. Las pillaba todos los otros en Anagrama y en Tusquets. Y entonces, bueno, pues no vendían nada. Y como no vendían nada, le echaron. Entonces, claro, siempre hay un ejecutivillo que es cuñado de alguien, o hermano de quién, o no sé qué, o que acaba de salir de SADE, de IESE, de donde sea, y que solo mira los números. Y mirando los números no entiendes nada en edición, porque es un negocio raro. O sea, los huevos se venden por medias docenas, antiguamente por docenas, pero los libros se venden de uno en uno. Entonces, el ejecutivillo se mira los números, mira las ventas y, como es listo, ve enseguida que una cifra baja es que vende menos. Vale. Y entonces tenían un autor que se llamaba Kundera, que vendía nada. Nada. Claro, si tú vendes nada de un autor al que has de traducir, la traducción es muy cara, incluso pagándola poco es cara, pues claro, pierdes mucho dinero. Para hablar en cifras concretas, que me gusta hacerlo, digamos, pues una novela con un anticipo no exagerado, pero que tiene traducción y hay que imprimirla y tal, pues te gastas 15.000 euros a lo mejor en sacar el libro. Claro, si vendes 3.000, has perdido un montón. Claro, y si hay muchos libros así y pierdes mucho montón, o tienes 5 bestsellers de más de 100.000 ejemplares o la empresa la has arruinado. Bueno, pues a Mario le costaba entender esto. A ver, era hijo de un millonario, entonces eso les pasa que no han ido nunca en metro y de la vida no acaban de enterarse, en fin, esas cosas. Total, el ejecutivillo vio que Kundera no vendía, Kundera fuera. Luego vio un autor, Albert Cohen, que no se sabía ni quién era y tal, fuera y tal, y fue quitando de lo contratado, habiendo ya pagado el anticipo y tal, fuera. Y Mushnik, naturalmente, estaba muy cabreado de que lo hubieran echado de esa manera, porque realmente fue terrible, la indemnización que le dieron era baja, etcétera, etcétera. Dice así. Llamó a Beatriz de Moura y le dijo, oye, estos tíos se han cargado Kundera. Vete a París ahora mismo a verle, te doy la dirección y hablar porque sé que está escribiendo y estaba terminando de escribir La insoportable levedad del ser.
Entonces, claro, un ejecutivo no sabe nada de libros. No sabe que un autor puede estar no vendiendo, por ejemplo, Tabucchi. Tabucchi en Anagrama vendía por debajo de 1000, pérdida tras pérdida en casi cada libro. Pero luego un día escribe Sostiene Pereira y vende 200.000. Y Kundera, que de La Broma, por ejemplo, y otras novelas iniciales de su obra, no había vendido nada, pues claro, con La insoportable levedad del ser, como mínimo vendió 500.000 en librerías y luego ediciones de esas de kiosco que entonces triunfaban mucho, pues otros 300.000. En fin, era un autor que podía sostener toda la editorial él solito durante 10 años, como ocurrió en Anagrama con el libro este de La conjura de los necios. La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Y bueno, eso es lo que es la edición, es muy rara. Quería hacerte una pregunta tan ambiciosa. Bueno, a la vista es que estoy seguro que igual puede que haya gente que sinceramente le guste conocer tu respuesta. Y sabiendo que el paisaje editorial hoy en día es el que es, corrígeme si me equivoco, pero hay grandes grupos editoriales, hay empresas independientes y hay empresas que se dedican a esa cosa que es autoedición. Pero si tú estuvieras tomando un café con un autor no excesivamente conocido, y te preguntara, Enrique, ¿qué tendría que hacer yo para buscar un sitio en el mercado, en el mundo editorial, ¿tú qué consejos darías? ¿Qué consejos le darías? Bueno, quien contestará esta pregunta en su conferencia es Guillermo Schavelson, que está ahí. Somos amigos y somos de la misma edad y con experiencias muy dispares, pero igual de prolongadas. Y hemos sobrevivido. A ver, ¿qué diría yo? Lo primero, si tú tienes un libro, un manuscrito, y lo quieres vender, lo primero que has de hacer es irte a una librería. Irte a una librería. Y en la librería buscar un libro que se parezca, aunque sea remotamente, al que tú has escrito. Que tenga algo parecido en cuanto a el perfil de la persona que querría leerlo. Es decir, entonces las librerías tienen que tener los libros bien clasificados para vender algo. Y entonces hay, digamos, literatura para los que solo leen literatura que sea casi imposible de leer. Vale. Luego niveles más bajos. Narrativa posmoderna, narrativa moderna, costumbrismo puesto al día, etcétera. Está todo muy bien clasificado en las librerías. Además, los libreros saben de eso. Saben quién compra qué. Entonces, olvidándose de cuál sea la intención estética, convirtamos esto en mi obra, el manuscrito que yo tengo, en un libro X. Veamos cuáles son sus primos cercanos. Vayamos allí y entonces veamos el nombre de las editoriales que publican libros más o menos similares. ¿En qué sector estamos? Porque si mandamos un libro a cualquier editorial que no sea la específica, ya de entrada no lo van a leer, número uno. Segundo, tampoco lo van a leer. O sea, tú lo mandas y no tienes un primo que te recomiende y no lo van a leer. Se lo mandas a las agencias literarias y en general, lo confirmará o no Guillermo, tampoco lo van a leer. Yo el otro día llamé a un amigo editor. Yo soy profesor, he dimitido este verano, del máster de edición de la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante 20 años yo fundé ese máster y tengo exalumnos en todas las editoriales de España, de América Latina y algunas de Inglaterra y otras de Estados Unidos. Y yo les voy preguntando, porque soy curioso y quiero saber cómo está el patio conforme va evolucionando. El amigo al que llamé, porque alguien me lo había preguntado, un escritor, yo le hice una pregunta sencilla. A ver, tú en esta multinacional, en este sello de esta multinacional, ¿qué expectativa de ventas has de tener para contratar? Y digo, expectativa de ventas porque nadie sabe lo que puede vender un libro. Nadie. Y me dijo, hoy en día yo no contrato nada que pueda vender por debajo de 6.000 o 8.000 ejemplares. Entonces, claro, no leen nada.
¿Qué es lo que buscan los editores hoy en día? Marcas. Es decir, autores que ya han publicado o gilipollas que salen en Instagram. O ambas, eso es. Entonces los de Instagram les has de hacer tú el libro, pero bueno, no pasa nada. Están los negros de fuera de la editorial que cobran una miseria y hacen el libro y ya. Y eso es. Y además, como el mercado está muy tocado en estos momentos, pues incluso las grandes marcas que vendían 300.000 ahora venden 100.000. Y los de 100.000 venden 50, y los de 50, 25 y así sucesivamente. Y encima, la librería invadida por 1.500 novedades al mes y algunos meses más de 1.500, que tienen un problema que ahora lo que hacen es no abrir las cajas de logista, que son las de la distribuidora del Grupo Planeta. Es que ya ni las abren. Pero bueno, tú como librero, tú pagas, aunque no hayas hecho el pedido. ¿Y dónde caben todos esos libros? ¿En qué librería? Es que no caben ni en las más grandes de Casa del Libro, que por cierto es el Grupo Planeta. Es que tenemos un problema de puntos de venta también. Ahora ha pasado lo de la librería esa de Alicante, 80 Mundos, que como vendían el edificio entero, pues los han desahuciado. Y porque cerraba Pynchon, que era su pequeña vecina, pues ahora se van a trasladar a Pynchon y a ver si sobreviven. Vamos, que lo pones todo de un optimista realmente un momento estimulante. Pero a ver, mi libro tiene un epílogo. Y el epílogo es un acto de fe y de esperanza. Porque yo creo... A ver, Tarkin está muy bien en lo que ha dicho, pero hay una cosa que es importante. La supervivencia de los libros complejos estará en los pequeños. Y España tiene ya pequeños libreros muy buenos, pequeños libreros que no permiten que la librería se la hagan los editores, que la hacen ellos. Yo tengo lo que yo quiero tener. Existen pequeños editores aventureros. Todos ellos trabajan para otras editoriales generalmente grandes, como correctores, traductores o lo que sea, y a ratos libres, que son el sábado y el domingo, marido y mujer, amigo y amigo, etcétera, etcétera, hacen sus propios libros. Y entonces publican 6 al año. ¿Cómo colocar 6 libros al año en el mundo de la edición tal como está ahora? Es dificilísimo, pero ajustas los números y con tener, digamos, ventas de 1.500, 2.000, uno de cada 3 libros, digamos, como mínimo puedes hacer otros 3 libros. Pero es economía de supervivencia, es de guerrilla. Entonces, depende del tipo de libro que escribamos, hay un potencial mayor, un potencial menor, y lo que es muy importante y que sí creo que deberíamos subrayar ahora es el editor, cuando nos dice que sí, oye, voy a publicarte el libro, no nos está haciendo un favor. ¿Qué quiere esto decir? ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque los autores no debemos perder la dignidad ni la defensa de nuestros derechos ante un editor. Un editor siempre tiene un coche mucho más bueno que tú. Siempre vive en un piso mucho más grande que tú. Y además tiene segunda y tercera residencia y se va de vacaciones a lugares que no le interesan, pero, en fin. Tiene descapotable. Eso es, sí. Yo recuerdo que una editora que estaba casada con un autor importante me dijo, cuando me despidieron de la última multinacional de Santillana, me dice, oye, Enrique, veo que tú de esto de la edición internacional lo sabes todo, conoces personalmente a los editores de medio mundo y tal y cual, sí, a los agentes también. Oye, mira, te voy a pagar de mi sueldo tanto dinero y por favor durante 6 meses acompáñame a todas las ferias, preséntame a todos los agentes y a todos los editores. Bueno, la edición es siempre así, es de persona a persona todavía. Deja de estar de inteligencias artificiales y de todo lo demás, seguirá siendo bastante así, la corporativa. Pero habrá siempre la clase media-baja y la clase baja, los editores pequeños en los que sí podemos confiar para según qué cosas escribimos. Si escribimos libros con un potencial de ventas alto,
necesitamos un agente. Necesitamos un agente. Si eres pequeño no te vale la pena, porque si la gente va a vivir por el 10 o 15% de lo que tú vendes y tú cobras el 10% de eso, o sea, el 15% del 10% es nada. O sea, no les interesamos a los agentes. No somos negocio, somos trabajo. Entonces, pero si lo que escribimos tiene, por el género literario que cultivamos, por ejemplo, o el tipo de ensayo que escribimos, tiene un alcance que superaría los 3, 4, 5.000 ejemplares, yo sí recomiendo tener un agente que te represente, porque de lo contrario, frente a las editoriales medianas grandes que pueden publicar este libro, tú estás un poco desamparado. Digamos, permitidme que siga con la caricatura, digamos, un editor es un pícaro o un funcionario. Estamos más o menos ahí. Entonces, está difícil, está difícil. Digamos, los editores, aunque tengan el coche más grande y todas estas cosas y tal, viven una muy mala vida. En estos momentos, los dos grandes grupos gigantescos que tenemos en España, que facturan el 49% de todos los libros que se venden en España, y uno de ellos tiene además el 15% de la venta a través de Casa del Libro, esos dos grandes grupos están, en economía se llama apalancados, como lo estaban todas las cajas de ahorros en 2008, no digo más. Tenemos ya poquísimo tiempo, pero estaría bien, no sé, poder hacer alguna pregunta que seguro que puede ser muy interesante y que Enrique pueda aclarar algo. Bueno, yo tendría muchísimas. Creo que me quedaba el micrófono un buen rato. Tengo un nuevo héroe. Y yo creo que también soy una persona bastante peleona. Llevo desde el 2016 dedicándome solo a la literatura y esta charla me ha venido genial porque justo mientras te escuchaba hablar, con la poca cobertura que hay en la sala, me llegaba un email de mi editora respondiéndome porque me echan a patadas de la editorial. Después de 2 años trabajando con ellos, me liquidan y me echan a patadas por pedir el contrato de una novela que salió en abril. Ya te puedes hacer a la idea de... Aún no has firmado el contrato y ha salido en abril. No he firmado, no, me liquidan. Yo tampoco tengo pelos en la lengua, me deben 10.000 euros de ventas y adiós muy buenas. Galder Reguera, yo le contraté el libro, pero no se lo publiqué porque me fui de la cosa asquerosa esa de Malpaso. Galder Reguera no ha cobrado a día de hoy el anticipo ni los royalties y lleva 2 ediciones de Hijos del Fútbol vendidos. Pero Galder, que tiene el carácter que tiene, y suerte tiene de tenerlo así, se fue a unos abogados. Los ha llevado a juicio. Ha ganado. Ha ganado. La sentencia ahora ya es firme. Y se van acumulando y ahora ya le deben como 40.000 euros. Algún día cobrará. Algún día cobrará. Yo creo que tienen la integridad suficiente como para liquidarme y ya está. Pero te han mandado las liquidaciones, tú sabes las ventas, sabes las tiradas y todo eso, o al menos te han dicho algo. Me puedo hacer una idea, sé algo, pero no sabía ni qué porcentaje se iba a cobrar. Ya. Para que te hagas una idea. Es decir, no puedes permitir que se publique el libro si no está firmado el contrato. Es una lección que he aprendido ahora, vale. Porque evidentemente era una editorial pequeña que consideraba amiga. Ya. Y es un palo todavía más grande de anteriormente a esta editorial. Hasta los amigos, claro. Venía de Planeta, que evidentemente es todo muy formal. Y ahora, pues, incluso entre amistades pasan estas cosas. Mi consejo es cuando un autor se lleve este tipo de palos, ¿no? Que cómo sigue, ¿no? Porque... Bueno, si tú tienes la experiencia de haber publicado y haber vendido, ahora mismo tienes que buscarte un agente. Si tienes agente. ¿Y tu agente por qué no? ¿Lo tienes después de este libro? Mi agente estaba antes de este libro, es Nazca, es Justina, fue quien me negoció los contratos con Planeta. Cuando fui mamá, me tomé un año en una editorial más pequeñita, que ahí lo negocié yo, y ahí fue el palo enorme. Vale. Ahora toca volver a retomar y la verdad es que está siendo... Por eso yo digo que caricaturizo, pero hay pícaros. A ver,
Los editores pierden una cantidad de dinero que no os podéis imaginar, también. Pero ¿por qué tenemos que pagarlo a los autores? Encima los que venden. No, o sea, tú tienes que regresar a la agencia. A ver, al señor Javier Marías, os sonará, tuvo un rifirrafe con Editorial Anagrama larguísimo, mucho más largo de lo que se conoce. En este libro está contado todo, eso está contado. Y fue perseguido por su editor durante años, incluso fuera de España, amenazando a la gente de que si publicaban Negra Espalda del Tiempo en Londres, les llevaría a los tribunales, y un libel en Inglaterra es un delito gravísimo, que si hay condena es pena de cárcel, además de la multa. Y yo recuerdo hablar con esos editores extranjeros que conozco, que son amigos. No nos atrevemos, es que nos va a llevar a los tribunales por eso. A ver, Javier Marías tuvo esta situación. Una editorial grande y pujante y muy bien, que vendía muchísimo, ganaba muchísimo dinero, pues le decía cosas raras sobre las ventas, cosas que no cuadraban con lo que decían que imprimían, y él simplemente reclamó eso. Y desgraciadamente fue un autor que no me hizo caso, no tenía agente, y como no tenía agente, él negociaba bien porque tenía un asesor, que era su amigo. Yo le decía, mira, no, por ejemplo, para todos, no cedáis los derechos de nada que esa editorial no esté haciendo. Por ejemplo, ¿esa editorial es capaz de vender los derechos de traducción de vuestro libro en no sé qué idioma? No. Pues, ¿para qué quiere los derechos? ¿Esa editorial tiene una colección de bolsillo? No. Pues no se los cede. Esta editorial, o sea, vale, yo acepto, no soy conocido, puedo aceptar que me den un royalty del 8% para empezar hasta los primeros 1.500 ejemplares. Bien, pero luego vamos a subir al 9 y vamos a subir al 10 y vamos a subir al 12, porque si sale bien, ¿qué? Pues si sale bien, tú ganarás. ¿Sabes lo que gana un editor del PVP? Si las cosas van bien. A ver, si no van bien y no superas los costes con las ventas, pierdes un montón de dinero, un carro. O sea, puedes tener una editorial y estar perdiendo 5 o 10.000 euros por libro que publicas. Así, o sea, se acaba el capital. Pero si ganas el 17% del PVP y tú ganas el 10% como autor. Pide más. O sea, a partir de 3.000, 5.000, 8.000 ejemplares, pide más. Y sobre todo, no cedas ningún derecho que al editor no le va a servir de nada y que no va a saber ni explotar. Derechos de edición en América Latina. Oiga usted, ¿y usted cómo va a vender el libro en América Latina? Explíquemelo primero antes de que yo le deje eso. Adelante. Sí. Te quería hacer una pregunta sobre tu visión respecto a aquellos autores que deciden recorrer el camino alternativo quizá de la autopublicación o de la publicación y autopublicación mixta, esto de lo que no se ha hablado ahora. Entendido, sí, eso es muy importante. Ahora mismo en España probablemente se estén autopublicando más de 20.000 títulos, o sea que lo de los 80.000 que se publican hay 20.000. Entonces, el primer concepto que tenéis que tener claro, publicar significa hacer público. Pero hacer público literalmente, es decir, que se entere todo Quisque de que el libro existe, porque aún así venderemos 1.000 ejemplares. Eso España no lee. En España no se lee. Si habéis estado fuera de España y habéis visto lo que se lee, en España las encuestas de lectura frecuente que dice el Ministerio de Cultura, ¿sabéis lo que es una lectura frecuente en España? ¿Habéis visto la letra pequeña pues entrad y ved la letra pequeña, pone un libro cada 3 meses. Eso es frecuente. Y tenemos un 30% de analfabetismo funcional. Nunca han visto un libro. A lo mejor han comprado uno para la abuela, que es el premio Planeta que ganó las Sonsoles, que sale en la Antena 3. Pero no lo han leído. Lo han comprado y se lo han regalado a la abuela, que tampoco lo leerá. ¡Ay, mira qué mona es! Y todo eso. Entonces, la autopublicación tiene un problema gravísimo, y es que
A mí me sabe mal decirlo porque tengo algún amigo que se gana la vida autopublicando las obras ajenas. No se publican. Se hacen los libros, se hacen libro electrónico en EPUB, una cosa más o menos bien hecha. Se imprimen 10 ejemplares, 100 ejemplares, lo que tú tal, y todo lo paga el autor. Y entonces el supuesto editor de autopublicación gana bastante dinero y engaña. Porque si tu libro lo suben a Kobo, a Amazon y a no sé qué, estará entre el millón de libros que hay en esas plataformas y ¿quién lo va a ver? Publicar es hacer público en el sentido pleno de la expresión. Es, bueno, pues hacer lo que hace Manuel Ortuño, que me pasea por España y me acompaña, para así podamos ir charlando por el camino, que nos entretenemos mucho. Y yo voy a ir como un buhonero antiguo vendiendo el libro por España porque hay que hacerlo así. Y esto lo tiene que hacer el editor. Y el editor te tiene que llevar a donde sea, etc. Y hay que hacer una campaña de prensa, hay que hacer una campaña en redes. Todo eso hay que hacerlo. Y si no incluye eso, la autoedición es un fraude. Esa es mi opinión. Has comentado antes que si una editorial a la hora de firmarte el contrato te dice que no va a tener, no va a hacerte el trabajo, por ejemplo, en Latinoamérica, que no le cedas los derechos. Si no va a hacerte el audiolibro, por ejemplo, no le cedas los derechos. Sí, pero es que si hacemos eso, la editorial no te firma un contrato, porque ninguna editorial firma un contrato dividiendo los derechos. Mira, antes de firmar con Ortuño, yo el libro lo había firmado con la editorial Siglo XXI. Y la editorial Siglo XXI me mandó un contrato. Y cuando lo leí, se lo devolví y les dije, mirad, yo no voy a firmar un contrato en donde por ser autor me insultéis, porque no soy tonto. Eso es lo que hacemos muchos y muchos contratos editoriales los hemos rechazado por eso mismo. Y mirad, digamos, nadie escribe para sí mismo. Si tú sacas fuera de ti lo que hay en tu cabeza es porque quieres que alguien te lea, al menos uno. Y ya si ese te entiende, ya es la leche. Y si te entiende más de lo que tú te entiendes a ti mismo, ya, bueno, premio Nobel. No debemos perder la dignidad. Por publicar perdemos la dignidad. Y yo creo que para que tengan un mal trabajo, a lo mejor es mejor autopublicarse, pero de otra manera. Sí, es lo que hacemos algunos, autopublicarnos. A lo mejor. Y entonces lo que hay que hacer es aprender las técnicas, que no son tan complejas. Aprender las técnicas que te permitirían a ti, como autor autopublicado, vender. Hay autores autopublicados que llegan a los 100.000 ejemplares y entonces llega a Planeta o Bertelsmann y se lo compran y tal. Pero no hace falta aspirar a vender los 100.000 ejemplares. Si nos conformamos con 1.000, con 2.000. Con pagar autónomos todos los meses me vale. Entonces, lo que pasa es que si simplemente hacemos lo mismo que hacen las empresas de autopublicación, que es poner los libros en 3 plataformas y 10 ejemplares para la familia y otros 15 por si acaso un librero amigo quiere tenerlos en la librería, intentemos hacerlo con las estrategias sencillas y no caras que existen hoy en día para difundir. Y para eso tenemos desde los medios hasta las redes. Las redes son... Yo me lo guiso y yo me lo como. Hay que ser hábil para eso. Yo, por ejemplo, no sé hacerlo. Pues bueno, tengo un exalumno que sabe y lo está haciendo él. ¿Tenéis hijos que están más metidos en redes que vosotros? Pues el niño. Lo que sea. Porque para publicar, que no se publique y que encima todos los derechos se los quede el autor, etcétera. A ver, los contratos de ahora son criminales. O sea, ahora vuelven a ser de 20 folios. En mi época, los de anagrama eran de 20 líneas. Yo no tenía ningún derecho. Los derechos de edición, ¿qué año terminaban? El Nunca Jamás. Nevermore. Sí, que lo ha comentado el primer ponente, que está en los países anglosajones siguen teniendo 70, 100 años de vigencia. Sí. O sea, yo no vendería mis derechos por 100 años de un libro en mi puñetera vida. Pues claro, pues claro.
digamos que hay que tener mucha capacidad de aferrarse, y si tú notas que el editor cree en el libro, agárrale tú, que no te agarre él. Si el editor ves que cree en el libro, ¿cree en el libro en qué sentido? En que va a vender, no en ninguna otra cosa. O a lo mejor, digamos, un editor contrata por dos razones: porque un libro va a vender y por lo tanto él va a ganar dinero, o por otra razón, porque le va a dar una imagen que no tiene y le mejorará el estatus, con lo cual de los otros libros a lo mejor venderá más. Pero si tú notas, percibes cualquiera de estas dos cosas en un editor, agárrate fuerte a tus derechos. Y a ver qué pasa. Y luego negocia. No es el todo o nada. Bueno, pues vale, pues esto sí que te lo dejo. Pero primero, no. Mira, derechos de edición, lengua española o lo que sea, territorio, España, punto, se ha acabado. Bueno, pero entonces, vale, pues si tú quieres otros idiomas, a ver, hablemoslo. De tus autores, ¿de cuál has conseguido vender traducciones? Y luego, si quieres esos derechos de traducción, que cobre lo mismo que una agencia, no el cuádruple. En mis contratos está todo en el libro de Anagrama. El señor Anagramo se cobraba el 40% de las ventas a otros idiomas. 40%. Un agente, lo máximo que te cobra si es para vender al Japón o a China es el 20%. Y un 15% sería el estándar para España y otros países. Entonces no puede ser. ¿Por qué el editor cobra un royalty superior al especialista que tiene más capacidad de vender? Y a mí que me lo expliquen. Entonces, sabiendo esto, vas a negociar con el editor, no como si fueras el felpudo. Tienes que sentarte y poner la cabeza tiesa. Estamos entre iguales. Es más, si no hubiera escritores, tú no tendrías esta industria. Somos más necesarios nosotros. Y luego en las editoriales, digamos, los editores en el sentido antiguo de la palabra, los que leemos los libros y decimos, oye, esto es bueno, y además hablas con el autor, corriges el libro, etcétera, etcétera. Pues mira, somos como los cerdos en la industria de la chistorra. Es decir, olemos mal, pero somos la materia prima que hace que la cosa funcione. Creo que deberíamos cerrar, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ha sido un placer. Igualmente. Verdad. Nada, ya vamos a servir un café en la cafetería de enfrente. Volvemos a las 12:15 puntuales. Muchas gracias.